Ya hablamos bastante sobre termodinámica sin hacer referencia al significado del nombre de esta rama de la física. Bueno, termo tiene que ver con calor, viene del griego, la raíz de ambas palabras termo y dinámica, dínamos, son griegas. Termo hace referencia al calor y dínamos es fuerza o poder. O sea, es muy fácil asociar esos dos términos para entender cuál es el campo, por lo menos cuál fue el campo original de estudio de la termodinámica, la relación entre el calor y el trabajo, ¿no? Cómo el calor se puede transformar en trabajo y viceversa, ¿sí? Y bueno, ese es el origen clásico de la termodinámica, el estudio de las máquinas térmicas. Ahora las borré, pero las leyes de la termodinámica no fueron descubiertas en el orden en el que las acabamos de ver. En realidad, la primera ley que se descubrió en el tiempo fue lo que llamamos segunda ley o segundo principio de la termodinámica, el que establece que el rendimiento de las máquinas térmicas no puede ser del 100%. ¿Por qué? Porque no nace la termodinámica como una disciplina de laboratorio ni de gabinete académico de una universidad. O sea, la termodinámica, el estudio de los fenómenos físicos involucrados en la termodinámica clásica, nace en los talleres de la Revolución Industrial, donde el objetivo fundamental no era conocer el universo, sino descubrir la manera de que las máquinas tuvieran un mayor rendimiento. ¿Qué significaba eso? Bueno, lograr que la máquina diera con la misma cantidad de carbón, ¿sí?, mayor cantidad de trabajo, o que para el mismo trabajo tuviera que gastar menor cantidad de carbón o de otro combustible. Ese fue el objeto inicial de los estudios que desembocaron en el nacimiento de la termodinámica. Entonces es muy lógico que lo primero que se descubrió era aquello que era imposible de lograr. Bueno, ¿cómo hago para transformar toda esta energía en trabajo? Bueno, no puedo, no hay manera. Ninguna máquina me permite transformar íntegramente toda esta energía en trabajo. Así que la segunda ley fue la primera en descubrirse. Después se descubrió la conservación de energía. O sea, la conservación de la energía, que en principio parece evidente, que es lo primero que tenemos que tener en cuenta, y para estudiarlo conviene estudiar primero la conservación de energía antes que la entropía. Bueno, la conservación de energía se descubrió mucho más tarde. No mucho más tarde, pero estamos hablando de décadas, ¿sí? O sea, la conservación de energía, que en realidad, por ejemplo, el calor era una forma de energía y que la energía mecánica y el calor podían intercambiarse y medirse con las mismas unidades, fue un hallazgo relativamente avanzado dentro del campo de la termodinámica. Así que primero se descubrió la segunda que se descubrió fue la primera. La tercera que se descubrió es la ley cero, o sea, se definió y se formalizó el concepto de temperatura y de equilibrio térmico en tercer lugar, nosotros la pusimos en el lugar cero. Y la última, lo que vendría a ser la tercera ley de la termodinámica, apareció en cuarto lugar, ¿sí? O sea que el orden lógico para estudiarlas es ley cero, primera ley, segunda ley, tercera ley. El orden histórico no tiene nada que ver con el orden lógico. Así que bueno, termodinámica, termo, calor, dínamos, fuerza, poder, y la transformación del calor en fuerza motriz es el origen de la termodinámica. Bueno, y llegó el momento de definir qué es lo que vamos a considerar un sistema termodinámico. El sistema termodinámico, de hecho estoy casi convencido de que la mayoría lo conoce, pero sin la adjetivación termodinámico, el concepto de sistema que ustedes manejan y seguramente han manejado en cursos de ciencia anteriores. Consideremos que esto es el universo, representa el universo. Es una versión bastante devaluada del universo, ¿no? Se dice un poco más redondeado para que no iba a ser cuadrado, un universo cuadrado, no sé por qué no encajaría con estos conceptos. Sea lo que sea el universo es todo lo que ha sido, todo lo que es y todo lo que hará, lo que será, perdón. O sea, el universo es todo, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a estudiar un fenómeno, lo que hacemos es
considerar una parte de ese universo. O sea, ese fenómeno puede ser un sistema material o puede ser un fenómeno asociado, digamos, a entidades que están dentro del universo pero que son nuestro objeto de estudio. Nosotros definimos algo que se conoce como sistema. Bueno, ese sistema, que recordarán de cursos anteriores, responde a la definición del sistema termodinámico. O sea, es una porción del universo que se aísla con el objeto de estudiarlo. O sea, se selecciona esa parte del universo y no el resto, y se estudia ese sistema, esa parte del universo, y por supuesto, en la medida que se está estudiando esa parte del universo que está inmerso en el resto del universo, interesa conocer también cómo interactúa con todo el resto. Y al resto lo conocemos con el nombre de entorno, el ambiente o el entorno. O sea que el universo sería la suma del sistema, que nació por nuestra voluntad de estudiarlo, ¿sí? Y el entorno. Sistema más entorno me da la totalidad del universo. Ahora bien, el sistema está separado del entorno y está separado por algo que conocemos como frontera. O sea, esa frontera no necesariamente, por ejemplo, si estamos trabajando en el laboratorio con un tubo de ensayo, la frontera podría ser un tubo de ensayo tapado, debería ser. La frontera sería el contenido dentro del tubo de ensayo, o sea, las soluciones que estamos estudiando y esa atmósfera que tendrá o no componentes gaseosos del sistema que estamos estudiando, ¿sí? Ahora, si destapamos el tubo, ya la frontera empieza a empezamos nosotros a tener más dificultades como para definirla, porque ahí en la boca del tubo se están mezclando los gases que se podrían estar produciendo dentro del tubo de ensayo con el aire atmosférico. Quiere decir que el entorno y el sistema pueden estar separados por fronteras más o menos herméticas. O sea, pueden ser físicas o pueden ser incluso fronteras imaginarias. O sea, arbitrariamente podemos considerar que, bueno, hasta aquí llegó la frontera. Por ejemplo, las capas de la atmósfera, no hay ninguna señalización que diga, bueno, terminó, yo qué sé, la troposfera y empezó la ionosfera. Pero sin embargo, consideramos que a determinada altura tenemos una interfase en la que podemos considerar que el comportamiento de esta capa es diferente del resto. Es decir, que la frontera puede ser real o puede ser imaginaria, puede ser arbitrariamente definida. En ciencias sociales todavía más, ¿no? Porque uno puede elegir, yo que sé, estudiar determinada población, o sea, la población de mujeres de una determinada tribu, ¿sí? La población de afrodescendientes en una determinada comunidad. Y ahí no tenemos fronteras definidas y sin embargo podemos tomar esa población como nuestro objeto de estudio en nuestro sistema. Ahora, en sistemas físicos la cosa es más fácil porque las fronteras pueden ser fundamentalmente de tres tipos. O sea, los sistemas, y ahí apelo un poco a la memoria de ustedes, pueden ser abiertos, pueden ser cerrados o pueden ser aislados. ¿Sí? ¿Recuerdan? Sistema abierto, sistema cerrado, sistema aislado. Ahora lo vamos a esquematizar. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros sobre la interacción entre el sistema y el entorno? ¿Qué puede intercambiar el sistema con el entorno? Fundamentalmente podrían intercambiar dos cosas que son las que a nosotros nos interesan en el campo de la termodinámica. Puede intercambiar calor, Q, o puede intercambiar, que no parezca que Q es un punto de llegada, Q, ¿sí? O sea, el sistema intercambia calor con el entorno, o el sistema puede intercambiar también trabajo, que vamos a representar con la letra W. O sea, W, work, representa el trabajo. El concepto de trabajo que adquirieron en física es totalmente válido, es el concepto que vamos a utilizar. Y Q representa el calor. Pero también podría intercambiar eventualmente materia.
Bueno, según lo que intercambien con el entorno, vamos a tener los tipos de sistema. Y según la frontera que permita realizar esos intercambios, vamos a tener tipos de frontera asociados, que es lo que vamos a ver enseguida. Una aclaración, antes de pasar a lo siguiente, que vamos a utilizar una convención muy útil. Cuando nosotros siempre nos vamos a parar como referencia dentro del sistema, para ver qué signo le ponemos a lo que se intercambia. No siempre fue así, pero hace unos cuantos años se estableció este criterio. En algunos textos todavía se utilizan criterios ambiguos. Vamos a ceñirnos a un criterio formal y confiable. Me paro en el sistema. Todo lo que sale del sistema tiene signo negativo. Y todo lo que entra al sistema tiene signo positivo. O sea, si el sistema cede calor al entorno, ese calor para el sistema, ¿sí?, ese calor tiene signo negativo, lo que llamamos proceso exotérmico. Calor cedido, negativo. Si el sistema realiza el trabajo, por ejemplo, el sistema es un globo que se expande y al expandirse levanta, no sé, una piedra que tenía apoyada en la superficie, realizó un trabajo sobre el entorno, porque nuestro sistema es el gas confinado por el globo. Bueno, el trabajo realizado tiene signo negativo porque salió del sistema. Si yo aprieto el globo, lo comprimo, estoy yo realizando un trabajo sobre el globo, ese trabajo tiene signo positivo. O sea, todo lo que sale del sistema es negativo, todo lo que entra es positivo. Y bueno, y con la masa es mucho más intuitivo, ¿no? Porque si pierdo masa, voy a tener un delta M, una variación de masa negativa, y si gano masa voy a tener una variación de masa positiva. Les digo porque pueden encontrarse con algunos casos en los que, con el trabajo en particular, se decía, bueno, el trabajo realizado por el sistema se le asignaba signo positivo y al calor se le asignaba signo negativo. O sea, si salía calor era negativo, si producía trabajo era positivo. Y eso, desde el punto de vista lógico, no tenía ninguna razón. La única razón es que la termodinámica clásica asociaba el trabajo con algo valioso, y cuando era trabajo lo que se obtenía era una tentación ponerse del lado del entorno. Esto me está dando trabajo, por lo tanto tiene signo positivo. Pero si nos paramos en el sistema perdió ese trabajo, perdió energía en forma de trabajo. O sea que para él es negativo. Bueno, acá pueden ver un resumen de esto último que estábamos diciendo. Son convenciones, pero son convenciones que conviene que todos las respetemos y todos las asumamos como propias, porque si no, no nos vamos a entender. Calor cedido es calor cedido siempre por el sistema, ¿no? Calor cedido tiene signo negativo, Q menor que 0. Es lo que conocemos como un proceso, esto tiene un nombre, exotérmico. Exo, hacia afuera, ¿no? Como que se cedió calor hacia afuera. El calor absorbido, por el contrario, va a tener un signo positivo, y eso es lo que conocemos como un proceso endotérmico. Y para el trabajo no utilizamos los términos cedido y absorbido, pero utilizamos los equivalentes. No hay nada que impida decir que el trabajo realizado es el trabajo cedido, pero habitualmente usamos la palabra realizado en lugar de cedido, ¿sí? Fue el trabajo que salió del sistema, que se realizó sobre el ambiente. También, como salió del sistema, tiene signo negativo, W negativo, trabajo realizado. No hay un nombre especial para el trabajo realizado. Aunque sí lo hay, en gases, por ejemplo, hablamos de un trabajo realizado de expansión. O sea, cuando un gas se expande, si se expande empujó algo que había afuera, ¿no? Porque a menos que hubiera vacío, tuvo que empujar algo para él expandirse, ¿sí? Aunque fuera aire atmosférico, tuvo que empujar a la atmósfera. Bueno, ese proceso se conoce con el nombre de expansión. Como nosotros solo nos vamos a ocupar del trabajo de expansión-compresión, podemos decir que siempre que el trabajo sea negativo, para nosotros va a ser trabajo de expansión. Hay otros tipos de trabajo, por ejemplo el bombeo de cationes potasio a través de la membrana celular, no lo podemos calificar ni de expansión ni de compresión, y es trabajo también. Pero en el caso particular nuestro vamos a centrarnos en el comportamiento de los gases. Así que podemos decir que el trabajo negativo siempre para nosotros va a ser trabajo de expansión. El trabajo recibido, o sea, el que recibe el sistema,
como lo recibe el sistema, tiene signo positivo, y bueno, muy intuitivo el término también, ¿no? Comprimo, por ejemplo, el globo, ¿no? El ejemplo del globo. Aprieto el globo y hago que el gas ocupe menos volumen al comprimirlo. Bueno, eso es trabajo de compresión. Y a nosotros nos va a interesar particularmente en el estudio de las máquinas térmicas, particularmente además para el curso de físico-matemático, sexto físico-matemático, el trabajo de expansión-compresión en procesos cíclicos, que es lo que conduce a las máquinas térmicas, ¿no? Madres de la teoría que dio pie a la termodinámica. Bueno, cada vez que se encuentren con la palabra sistema o alguna referencia al estado del sistema, acuérdense que estamos en termodinámica, por lo tanto va a ser sistema termodinámico, no tiene sentido poner sistema termodinámico. Y un sistema, desde el punto de vista de cómo interactúa con el entorno, porque ustedes también han estudiado los sistemas desde el punto de vista de su estructura interna, ¿no? Recuerdan aquellos homogéneos, heterogéneos, que después llevaban los métodos de separación de fases, métodos de fraccionamiento. Bueno, eso es el estudio hacia adentro del sistema, pero a nosotros nos interesa en termodinámica cómo el sistema interactúa con su entorno, a través de la frontera. Entonces los sistemas, de acuerdo a cómo interactúan con el entorno, pueden ser de tres tipos. Los llamamos sistemas abiertos. Sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que intercambia absolutamente todo con el entorno. O sea, un sistema abierto no tiene límites en la frontera, sus fronteras son totalmente porosas, aún siendo fronteras reales, identificables físicamente, permiten el intercambio de materia y de energía, que son las dos entidades que nos interesan. Entonces, un sistema abierto intercambia materia y energía con el entorno. Dentro de los sistemas abiertos, y eso para los biológicos, porque el nombre de la frontera puede llevar a confusiones. O sea, un sistema abierto se caracteriza por tener una frontera conocida con el nombre de permeable. Frontera permeable. Y es razonable, si el sistema es abierto, la frontera tiene que dejar pasar cosas, materia, y si pasa materia pasa todo, va a pasar la energía también. Ahora, como en biología, ustedes se van a encontrar con membranas semipermeables, por ejemplo, la membrana celular, la membrana plasmática es semipermeable, tiene una permeabilidad selectiva, vean, bueno, es semiabierto. Bueno, acuérdense que la permeabilidad selectiva dice, bueno, pasa determinada molécula y no pasa otra molécula, pasa una molécula más pequeña y no una molécula más grande. Pero esa permeabilidad selectiva implica que materia está pasando, así que una frontera semipermeable, desde el punto de vista termodinámico, es una frontera permeable. Habrá otros detalles termodinámicos para estudiar en una frontera semipermeable, por qué deja pasar algo y no todo, pero desde el punto de vista termodinámico la vamos a tratar como una frontera permeable. Los sistemas que no son abiertos pueden ser cerrados. Un sistema cerrado, ahí ya lo consideramos herméticamente cerrado, o sea, la materia no puede atravesar la frontera. Y una frontera que no puede ser atravesada por la materia, pero sí por la energía, o sea, un sistema cerrado permite los intercambios de energía, no permite los intercambios de materia. Esa frontera recibe un nombre seguramente que nunca vieron, es una frontera diatérmana. Una frontera diatérmana es aquella que permite el intercambio de energía, pero no el intercambio de materia entre el sistema y su entorno. Finalmente, un sistema mucho más restringido sería un sistema aislado. Un sistema aislado no deja intercambiar, no deja pasar nada a través de la frontera, por lo tanto, el sistema no intercambia absolutamente nada con el entorno. Un sistema aislado va a tener una frontera, no tiene tendencia a decir impermeable, sería bueno, pero alguien
creo una palabrita un poquito más complicada, que la vamos a usar muy a menudo, llamamos frontera adiabática. Adiabática. Bueno, llegado a este punto hay que hacer una aclaración. Los sistemas reales son todos abiertos. O sea, no hay sistemas reales cerrados, perfectamente cerrados. O sea, no hay ninguna frontera que sea tan perfectamente hermética, tan perfectamente diatérmana como para que no permita absolutamente ningún intercambio de materia con el entorno. Mucho menos una frontera que no permita intercambios ni de materia ni de energía. O sea, sistemas aislados, desde el punto de vista real, son materialmente imposibles. Ahora bien, ¿por qué consideramos categorías de sistemas que solamente existen desde el punto de vista ideal y que materialmente son imposibles? Porque podemos considerar que en un lapso relativamente breve un sistema puede comportarse eventualmente como cerrado o eventualmente como aislado. O sea, tenemos que acotar el tiempo y utilizamos esa idealización para decir, bueno, en este intervalo de tiempo tan corto, puedo considerar que este sistema se comportó como si fuera un sistema aislado. De hecho, sería imposible procedimientos como la calorimetría si no asumiéramos que ese instrumento que llamamos calorímetro, por un lapso breve, puede actuar como un recipiente con fronteras adiabáticas. El ejemplo clásico de sistema aislado, cuando uno lo estudia a nivel de ciclo básico, es un recipiente térmico, un termo, ¿no? Dicen, bueno, el termo es un sistema, ejemplo de sistema aislado, el termo. Bien. ¿Por qué? Porque tiene un aislante térmico y si está bien cerrado no entra ni sale nada. Ahora, todos sabemos que un termo no conserva la temperatura de su contenido por tiempo indefinido. Quiere decir que desde el punto de vista real, la temperatura va disminuyendo. Por ejemplo, si colocamos agua caliente, esa temperatura va disminuyendo con el tiempo. Quiere decir que, ¿por qué lo considero aislado? Y bueno, porque si me preocupo por lo que está pasando dentro de ese sistema durante 10 minutos, la variación de temperatura va a ser tan pequeña que puedo considerar que no hubo intercambio de calor con el entorno, ¿no? Y eso no es solamente una concesión a fenómenos que ocurran en poco tiempo, sino que permite el estudio matemático de sistemas altamente complejos, como por ejemplo un motor, una máquina térmica, como ejemplo puede ser un motor de explosión. Hay etapas, las vamos a estudiar cuando lleguemos a procesos cíclicos y máquinas térmicas, pero hay etapas en el ciclo de un motor, por ejemplo un motor Otto, un motor tradicional de 4 tiempos, Anasta, que las podemos considerar desde el punto de vista ideal como etapas adiabáticas, o sea que el sistema se comporta como un sistema aislado. Y ustedes me dirán, ¿cómo un sistema aislado si el motor tiene un sistema de inyección de combustible, de entrada de aire, salta una chispa, es metálico, es un bloque metálico, el metal, el aluminio, el acero son excelentes conductores del calor? ¿Cómo puedo considerar que eso actúa como un sistema aislado? Bueno, porque dentro del motor ocurren miles de revoluciones por minuto y los tiempos son tan cortos que si se genera, digamos, un aumento local de temperatura, la capacidad que tiene ese bloque metálico de disipar el calor rápidamente hacia el exterior, en ese tiempo tan corto son prácticamente nulas. ¿Ah? Si le damos un segundo, ya el calor fluyó y de hecho todo el tiempo está fluyendo, pero un lapso lo suficientemente breve puedo considerar que, bueno, este motor en este lapso se comportó como un sistema aislado. Y ahí estudio esa carrera, esa etapa del motor, como una etapa adiabática. Así que estas idealizaciones tienen su motivo de ser porque permiten abordar sistemas reales considerando aquellas etapas aproximadas a las condiciones ideales. Por supuesto, después hay que aplicarle correcciones que contemplen el apartamiento del comportamiento ideal. Pero para el estudio matemático es ideal tener una herramienta que diga, bueno, idealmente se comportaría así. Y ahora voy a ver qué factores tengo que modificar para ajustar mis ecuaciones al comportamiento real.
Esto vendría a ser la introducción a la termodinámica. Vamos a dejar este video por acá. En los videos sucesivos vamos a empezar a estudiar paso a paso las leyes de la termodinámica y nos vemos en el próximo estudiando la ley 0 de la termodinámica.